¿Os acordáis de los nuevos trenes de Feve, verdad? Los protagonistas de una de las pifias más sorprendentes que hemos visto en los últimos años y que tuvieron que volver al punto de partida por errores en las mediciones y no poder entrar en algunos túneles. Trenes que con ese retraso no llegarían hasta 2026, pero que ahora podrían retrasarse un poco más y cuyos detalles te cuento en este vídeo. Las novedades llegan por unas declaraciones del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en las que ha asegurado que los primeros trenes de cercanías comprometidos con Cantabria y Asturias estarán para ser homologados en 2026 y ha indicado en cualquier caso que es un contrato de la empresa Renfe y por tanto es la que en su momento deberá dar explicaciones más detalladas. Una afirmación que ha preocupado en ambas comunidades, ya que todo indicaba que el retraso por los trenes que no iban a caber en los túneles se resolvería en 2026, es decir, con los trenes ya sobre las vías y transportando viajeros. Y ahora parece aclararse que solo empezarían a terminarse y por tanto a homologarse, lo cual podría retrasar la puesta en funcionamiento hasta el 2027. De hecho, aunque esto era algo más que presumible, la preocupación en los territorios afectados iría más allá, pues el consejero cántabro de Fomento, Roberto Media, afirmaba ante estas declaraciones que ese no era el compromiso que tenía el Estado, y ahora solo parece posible el que haya algunas unidades que puedan estar en pruebas en 2026, no todas, y aleja notablemente la idea que había entre la ciudadanía asturiana y cántabra de que en ese plazo se había marcado también para ver a los nuevos trenes rodando por las vías con pasajeros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Las recientes afirmaciones de Santano y Media respondían a preguntas de los periodistas sobre la fabricación de los convoyes, que comenzó en febrero de 2024 en las instalaciones de CAF en Beasain, tras los diseñados con anterioridad que no entraban por los túneles, fabricación que se habría trasladado de Guipúzcoa a Zaragoza, y eso podría acarrear retrasos en la llegada prevista ante una respuesta de Santano que, como dirían popularmente, ni confirmaba ni desmentía tal noticia, y por tanto un retraso extra al calendario previsto. Sin embargo, desde un primer momento, muchos entendidos del sector ferroviario advirtieron reiteradas veces que el nuevo retraso de estos trenes, tras el incidente que les hizo famosos, hacía muy difícil que llegaran a estar completamente terminados y con pasajeros en el prometido 2026. Ahora, con las recientes novedades, parece que lo más prudente es pensar que solo alguna de las unidades comprometidas podría estar a lo largo del próximo año para ser homologadas, y habría que resaltar que serían pocas y muy avanzado el año. Tenemos que recordar que cuando comenzó la fabricación de los convoyes en la planta vasca, hace ya más de año y medio, las previsiones de CAF y Renfe eran que el proceso de pruebas en la red empezarían en el primer semestre de 2026, para su puesta en servicio y el inicio de la retirada de los trenes que circulan en la actualidad y su sustitución por los nuevos de forma paulatina y siempre a lo largo de dicho año. Ahora todo hace pensar que esas fases se retrasarían varios meses y la entrega de las primeras unidades para su homologación y pruebas iría para después del verano y su puesta en circulación con pasajeros para 2027. Por lo que este culebrón, que se inició con la sorprendente noticia ya más que comentada en su día, aún no está cerca de acabarse, algo que ha molestado en ambas comunidades, donde su red Feve sigue siendo el patito feo para Renfe y Transportes, recordando que aún con la incorporación de esos esperados nuevos trenes apenas se notará en tiempos de viaje, ya que para que haya mejoras se necesitarían inversiones en la infraestructura. Aprovechando que Cantabria es una de las comunidades más afectadas por estos trenes y red, estos días ha sido noticia la licitación a través de Adif de un contrato con un valor estimado de 41,5 millones de euros para ejecutar las primeras obras del proyecto de integración del ferrocarril en Santander, que consisten en el desvío y estación provisional de la red de ancho ibérico en la estación de la capital de Cantabria. Unos trabajos que comprenden el desvío de las vías convencionales,
lo que permitirá, junto con las del nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario, liberar los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas para la integración ferroviaria de la capital cántabra, un proyecto del que hablamos detalladamente en otro vídeo del canal y del que estaremos muy pendientes ante futuros avances, y que junto a los nuevos trenes de Feve, los trabajos en Torrelavega o las obras de la alta velocidad, hacen que Cantabria siga siendo una de las comunidades con más actualidad ferroviaria y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.